días, estudiantes del Colegio Gisfred del grado sexto. Les habla su profesora de religión. El día de hoy les vengo a contar la historia de Moisés, pero debido a que esta historia es muy larga, hoy vamos a empezar con la primera parte. En Egipto había muchos israelitas. El nuevo faraón tenía mucho miedo de que los israelitas pudieran ser demasiado poderosos, porque eran muchísimos, era un pueblo muy grande. Por eso los convirtió en esclavos y los trató muy mal por muchos años. Cuando dice que los trató muy mal, era porque los castigaba, no les pagaba como debía pagarles, los ponía a trabajar mucho tiempo bajo el sol, no les daba alimento y siempre los maltrataba. Un día, el faraón ordenó que mataran a todos los bebés varones que fueran israelitas. ¿Saben por qué? Porque un profeta le dijo que dentro de esos niños que habían nacido iba a estar el libertador del pueblo de Israel y que ese libertador le iba a traer muchos problemas a Egipto. Por eso el faraón decidió mandar a matar a todos los bebés varones que fueran israelitas. La mamá de Moisés acababa de tener a Moisés y estaba muy pequeño y tenía mucho miedo de que Faraón lo fuera a matar. Por eso decidió ponerlo en una canasta y lo escondió en la orilla del río mientras su hermanita lo vigilaba. ¿Ustedes saben por qué hizo eso? Porque ella sabía a qué hora exactamente estaba la hija del faraón bañándose en el río. Y también sabía que la hija del faraón no había podido tener bebés durante muchos años que llevaba con su esposo. Entonces ella pensó que quizás la hija del faraón, teniendo ese vacío por no haber tenido nunca un bebé, podía recibirlo y amarlo. En ese momento, la hija del faraón estaba bañándose junto al río. Ella encontró al bebé y decidió quedárselo. Inmediatamente la hermanita del bebé, que estaba vigilando que ningún animal le hiciera daño y que llegara al lugar correcto, le ofreció a la hija del faraón los servicios de su mamá. Le dijo que su mamá estaba disponible y que podía cuidar del bebé y amamantarlo. Automáticamente la hija del faraón pensó que era una muy buena idea, ya que ella, por no haber estado embarazada, no podía alimentarlo en ese momento y necesitaba de alguien que lo pudiese cuidar. Así que aceptó. Y la mamá biológica de Moisés fue a vivir con ellos, lo cuidó durante sus primeros años, lo amamantó y lo vio crecer, hasta el momento en que creció y ya tuvo que abandonar el lugar. La hija del faraón lo llamó Moisés. ¿Saben por qué lo llamó Moisés? Lo llamó Moisés porque para ella había un dios del agua y ella estaba eternamente agradecida con ese dios del agua de que le haya traído ese bebé. O sea que ella le puso Moisés porque Moisés significa el que ha llegado de las aguas. Moisés creció y se hizo adulto y trabajaba como soldado del faraón cuidando las obras que los esclavos israelitas construían. Resulta que así Moisés haya crecido con los egipcios, había muchas cosas que a él no le gustaban, había muchas cosas que él no compartía. Y de hecho su sangre lo llamaba cada vez que veía a un israelita y él no entendía por qué se sentía así, por qué tenía tanta compasión, por qué sentía tanta tristeza cada vez que veía a un israelita sufrir. Obviamente él no sabía que su madre egipcia no era su madre biológica y no entendía sus comportamientos. Un día Moisés estaba trabajando en la obra y observó cómo un egipcio golpeaba a un israelita. Ustedes podrían decir, pero siempre los maltrataban. Sí, pero resulta que ese día estaban maltratando a un israelita que era muy mayor, era un anciano. Y Moisés se llenó de rabia y no podía entender por qué los egipcios actuaban de esa manera. Entonces se dejó llevar por su rabia y fue a defender al israelita y terminó matando al egipcio. Resulta que
dentro del pueblo egipcio estaba totalmente prohibido defender a los esclavos. Incluso quien se atreviera a hacerlo podía ser considerado como un traidor, y su pago era la muerte. Debido a ese error, el faraón no dudó un solo momento en castigarlo con la pena de muerte. ¿Por qué? Si se supone que era el hijo de su hija, ¿cierto? Pero Faraón sabía que ese niño no era egipcio y él muy en el fondo creía que ese niño era israelita, pero por amor a su hija nunca dijo nada. Y por amor a su hija siempre le permitió tener a ese bebé dentro de su castillo. Entonces su hija, que era la madre adoptiva de Moisés, le rogó que no lo matara, que era solo un error y que ese error lo podía cometer cualquiera. Pero el faraón, como no quería a Moisés por no ser de su sangre, no escuchó el clamor de su hija y lo mandó a matar. Ustedes pueden creer lo que sintió de pronto esa mamá en ese momento que le digan que van a matar a su hijo, pues se sintió muy triste. Y en ese momento Moisés estaba escondido porque él sabía de que algo malo le podía pasar si él se dejaba ver. Para su madre adoptiva era muy dura esa situación y decide contarle a Moisés que él tiene otra familia para que él pueda irse donde ellos están y así protegerse. Moisés en el fondo sabía que en algún momento eso podía pasar, que en algún momento alguien le iba a contar la verdad de su raíz, porque él nunca se sintió un verdadero egipcio, él siempre sintió que pertenecía a otro lugar. Así que cuando su madre le contó la verdad, obviamente se sintió triste, se sintió engañado, pero automáticamente le dio las gracias por haberlo cuidado y le dio las gracias por decirle la verdad. Cuando su madre biológica se entera que su hijo está en riesgo, no duda en ayudarlo. Ella lo recibe, lo abraza, le cuenta por qué tuvo que abandonarlo, por qué tuvo que dejarlo donde la princesa, y automáticamente Moisés entiende, la perdona y le agradece por haberlo traído al mundo y por haberlo cuidado. Entre las dos madres unieron fuerzas y ayudaron a Moisés. Moisés huyó a un pueblo llamado Madián, donde empezaría una historia que él nunca se imaginó vivir. Resulta que cuando Moisés sale de Egipto tiene que pasar por un desierto donde probablemente si hubiese pasado en mejores condiciones no hubiese sufrido tanto, pero él tuvo que caminar, no tenía mucho alimento, así que pasó un muy mal rato. De hecho, era para que no hubiese sobrevivido, pero como Moisés había nacido con un propósito, Dios lo cuidó todo el tiempo. Antes de que él llegara a Madián, Moisés había decidido comenzar una vida nueva, dejar atrás todo lo que había vivido en Egipto y empezar con alguna otra labor que no tuviese nada que ver con un ejército, con cuidar cosas preciadas de personas con poder, sino que él quería empezar una nueva vida. De hecho, él ni siquiera quería decir de dónde venía ni quién era. Y también por temor de que lo mataran. Datos claves. La madre biológica de Moisés tuvo que dejarlo en el río para protegerlo de la muerte. La madre biológica de Moisés siempre lo amó y siempre pensó en ayudarlo y en tenerlo bien. Y eso es lo que hace una verdadera mamá. Cuidar a sus hijos, amarlos y velar por todo lo que ellos necesitan. La madre biológica de Moisés tuvo que hacerse pasar por una empleada y así poder estar al pendiente de Moisés durante sus primeros años de vida. Era tanto el amor de esa mamá que no le importó hacerse pasar por una empleada solamente por estar cerca de su hijo y poderlo cuidar. La madre adoptiva de Moisés lo aceptó con todo su amor. Ella, cuando lo vio pequeñito y solo, sintió muchísimo amor y quiso protegerlo y quiso cuidarlo. Quizás otra persona lo hubiese matado o lo hubiese entregado al faraón porque en ese momento él había dado la orden de matar a todos los bebés, pero ella no lo hizo. La madre adoptiva amó a Moisés y cuando vio que estaba en problemas lo quiso ayudar. Se enfrentó a su papá, que era el faraón, para que le perdonara la vida a Moisés. Y aún así, el faraón diciéndole que no, ella siguió buscando la manera de ayudarlo. La madre adoptiva de Moisés, para protegerlo, le contó la verdad sin importar que probablemente Moisés no la quisiera más.
Claro, después de haberlo engañado tanto tiempo, pues no haberle contado la verdad de su raíz, ella pensaba que de pronto Moisés la fuera a rechazar o que de pronto Moisés le fuera a recriminar algo, pero no le importó, con tal de ayudarlo, le contó la verdad. Las dos madres dejan su indiferencia a un lado y deciden ayudar a su hijo. Aquí hay un dato muy clave y es que cuando una mamá ama tanto a sus hijos, no le importa qué tiene que hacer para poderlos ayudar. No le importa si tiene que confesar algún secreto, no le importa si quizás sus hijos no la vayan a querer más, no le importa lo que tenga que hacer, simplemente le importa que sus hijos estén bien. O sea que en esta primera parte de la historia, más que hacer un énfasis en Moisés y su propósito, quiero hacer un énfasis en lo que significa la mamá de Moisés y la mamá adoptiva de Moisés, lo que significa en esta historia, la enseñanza que nos deja, y es que las madres siempre están al pendiente de sus hijos, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Las madres siempre van a sacrificar hasta su propia vida para que sus hijos estén bien. Entonces yo quiero invitarte a que si tú tienes a tu mamá o tienes una tía con la que vives o tienes una abuela con la que vives o una hermana con la que vives, quiero invitarte a que le agradezcas por todo lo que ha hecho por ti, porque en algún momento tú le has fallado o en algún momento has necesitado de ella y ella siempre ha estado ahí apoyándote. Entonces quiero que reflexiones en esto y que aprendas que así nuestras mamás de pronto en algún momento nos hagan enojar o no entendamos por qué toman ciertas decisiones, siempre debemos tener en cuenta que ellas lo hacen porque nos aman. Bueno, hasta aquí va la primera parte de la historia de Moisés. Espero que les haya gustado y ahorita los invito a que se vayan a la actividad de clase. Nos vemos.